Que el Señor les bendiga en esta mañana. Es para nosotros un placer el poder compartir con ustedes este tiempo, compartir la palabra del Señor. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, pero sabemos que Dios sigue al control de todas las cosas. Así que les invito a tener un momento de oración pidiendo a nuestro Padre Celestial que esté hablando en esta mañana a nuestras vidas. Oh Dios, te damos gracias porque tú nos has amado con amor eterno. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias, Dios, por tus verdades. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tus misericordias. Rogamos que en esta hora nos estés hablando a nuestras vidas. Nosotros queremos darte honor y gloria, alabanza, Señor, pidiéndote de que te glorifiques en medio nuestro. Queremos escuchar tu palabra, queremos entender tu palabra, queremos vivir tu palabra y compartirla también, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios, y te decimos amén y amén. Hoy queremos hablar bajo un tema que yo creo que está siendo de gran importancia para la iglesia hoy. De hecho, si nosotros pensamos en lo que está viviendo nuestra generación, en lo que está viviendo la iglesia y sobre todo la iglesia cubana, nosotros nos vamos a dar cuenta de que estamos frente a grandes ataques del enemigo en estos días. Les invito a buscar segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 1, dice de esta manera: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si nosotros entendemos, hermanos, lo que Pablo le estaba escribiendo a Timoteo aproximadamente 2000 años atrás, y vemos los fenómenos que se estaban desarrollando y que se desarrollarían en la iglesia naciente en cuanto a la verdad de Dios, nosotros nos damos cuenta que hoy estamos en situaciones muy semejantes. Hoy estamos viviendo tiempos donde las personas están confundiendo términos, donde el ataque de una mal llamada, ¿verdad?, ideología de género, nosotros estamos entendiendo de que está siendo influenciada la familia, de que está siendo atacada la familia, una de las instituciones divinas de Dios, por lo que nosotros queremos hablar en esta mañana bajo el título Postura Bíblica de la Iglesia de Cristo ante la ideología de género. Lo primero que nosotros vamos a entender, en primer lugar, por supuesto, vamos a hablar de lo que es la ideología de género, un concepto, ¿verdad?, resumido entre varios autores, algunos de ellos cristianos, otros no son creyentes, pero han estudiado, están estudiando el tema y luchando contra estos entes que la iglesia debe reconocer hoy, hermanos, que estamos bajo ataque. Si usted como cristiano no entiende y no abre sus ojos espirituales y se da cuenta de que estamos bajo ataque, entonces, ¿qué está haciendo usted como hijo de Dios? Hay muchos cristianos hoy, hay muchos creyentes hoy que están viviendo de tal manera que simplemente su preocupación es qué vamos a comer, qué vamos a vestir, mañana qué podremos hacer para seguir adelante, y están enfocados tanto en las cosas de este mundo que tienden a olvidar las cosas espirituales. El diablo no descansa, sus demonios no descansan, y esta sociedad cada vez se corrompe más, ataca más la iglesia, y hay muchos creyentes hoy cruzados de mano. Vamos a ver entonces en primer lugar lo que es la ideología de género, un concepto sobre este tema que nos está atacando hoy. En primer lugar, se dice que los hombres y las mujeres no son diferentes. Eso es uno de los postulados principales de la ideología de género. Dice, las diferencias que se dicen que tienen son fruto de la educación y convenciones sociales. Según los manifestantes de esta ideología, dicen que la diferencia que hay entre un hombre y una mujer es fruto de la educación y de las convenciones sociales. Es decir, la cultura es quien define qué eres. Según este concepto, se puede elegir si se quiere ser hombre o si se quiere ser mujer. Ellos dicen que la biología no tiene nada que decir.
Esta ideología, hermanos, no tiene base ni científica ni bíblica, pues la ciencia y la Biblia evidentemente la contradicen. Esta ideología niega los principios de la biología, como le decía, niega los principios de la embriología, niega los principios, ¿verdad?, naturales, que la misma naturaleza nos va a hablar, nos va a demostrar de qué es un hombre y qué es una mujer. Algunos de esta ideología han promovido que ser mujer y madre se considera un rol social que la oprimía ancestralmente. El culpable era el varón y las estructuras creadas en una sociedad patriarcal machista. Esta ideología planteaba la idea de que la mujer debía liberarse de la maternidad. Escuchen eso, la mujer debía liberarse o debe liberarse de la maternidad y de la feminidad como yugo de esclavitud. Esta ideología le está diciendo a las mujeres, les está diciendo, si tú estás bajo ese concepto de que ser madre es algo bueno, entiende que eso te esclaviza. De que ser esposa es algo bueno, entiende que eso te esclaviza. De que si tienes una vida en tu vientre, debes terminarla, eso te esclaviza, eso te hace libre cuando tú entiendes de que el aborto es algo que pudieras desarrollar para ser feliz, para ser triunfador en la vida. Todo esto lleva en sí el principio del fin de la feminidad y la masculinidad, por supuesto. Sus armas son el engaño con técnicas de manipulación, como son ocultación de datos, lo vamos a ver en muchas de estas cosas, la manipulación sentimental y sobre todo manipulación del lenguaje, ya que algunos dirán, bueno, no estamos matando una vida, estamos haciendo una interrupción. Bueno, no estamos hablando de que estamos en contra de la heterosexualidad, estamos hablando de que hay que defender la homosexualidad y los demás tienen que aprobarlo, e incluso hay que enseñarle a los demás que eso es algo que ellos también pueden elegir. La manipulación del lenguaje está siendo algo tan influenciado en estos centros que algunos llegan a creer que son cosas buenas, y sobre todas las cosas esta ideología busca destruir en su esencia la familia como Dios la creó. ¿Por qué hablamos de que es una ideología? Porque no tiene base ni científica ni tiene base bíblica. ¿Por qué decimos que es una ideología de género? Como una de sus principales proponentes, Simone de Beauvoir, una francesa, ella proclamó que la mujer, en su libro del segundo sexo, que la mujer no nace, sino que la mujer se hace. Es decir, que cuando usted nace, usted no es ni hombre ni mujer, sino que es la cultura, la sociedad, los roles sociales, lo que definen quién tú eres. Eso es una tontería. Ahora, en medio de estas posturas, nosotros sabemos que incluso en nuestra sociedad, nosotros sabemos incluso que nuestra nación está siendo influenciada grandemente. Mire, hermano, si usted pone en la televisión, usted se va a dar cuenta cuánta influencia hay con la ideología de género. Usted va a darse cuenta que por la televisión, mientras te permiten tener una película cristiana una vez al año, te van a poner novelas, te van a poner series, te van a poner películas, te van a poner documentales de la homosexualidad, de la ideología de género, de la feminidad, ¿verdad? Pero no propuesta como la Biblia lo da, sino como estas ideologías quieren hacer sentir o hacer ver su realidad, que es una gran mentira. Así que yo en esta mañana no voy a hablar desde una postura médica, o no voy a hablar desde la postura científica, aunque hay médicos y hay científicos que defienden a capa y espada y con grandes argumentos y razones. Lo que yo voy a proponer, simplemente yo como pastor quiero hablar en esta mañana de cuál debe ser nuestra postura, pero no una postura que es yo creo esto porque lo creo y punto. No, yo creo esto porque Dios lo dice en su palabra, y no es una interpretación de su palabra que yo tengo ante muchas otras interpretaciones, sino que son las únicas interpretaciones que se nos habla la Biblia en cuanto no solo a la ideología de género, sino a todas sus variantes pecaminosas. Hace algunos años en nuestra congregación, específicamente por allá por el 2017, 2018, nosotros hicimos una resolución que después compartimos con muchas de nuestras iglesias sobre qué creemos nosotros sobre la homosexualidad y todas sus variantes pecaminosas. Nuestro mensaje, como otros lo han tildado, como algunos feministas lo han tildado, nos han tildado de ser homófobos, y nuestro mensaje no es homófobo. Como muchos de estos feministas lo han tildado, nuestro mensaje es antinatural, nuestro mensaje es de odio, y para nada nuestro mensaje está marcado por eso. Pero creo que nuestra premisa se va a centrar en aquella frase que dijeron los apóstoles en un momento de decisión cuando estaban siendo maltratados por causa del evangelio, y le dicen: no hablen más en nombre de ese Jesús. Y ellos responden con una simple aclaración: juzguen ustedes mismos
si es preciso o es necesario, ¿qué es mejor? ¿Obedecer a los hombres o a Dios? Y yo creo que estos son los tiempos donde la iglesia debe más que nunca estar definida con claridad. Siempre hemos estado definidos de acuerdo a lo que la Biblia dice, pero en estos tiempos donde han salido libros hablando de que Jesucristo era gay, los apóstoles eran gay, el evangelio subversivo de Mateo, la homosexualidad aprobada por el Dios de la Biblia, hablando de esos libros, hermano, que es aberración. Y no es aberración porque yo tenga algún problema contra la homosexualidad, es aberración porque yo tengo problema con todo aquello que niega la verdad de Dios. Así que nosotros queremos hablar, hermanos, en estos términos. Queremos hablar bajo los conceptos de lo que la Biblia dice. Así que, resumiendo esta introducción, podemos decir cuál debería ser nuestra postura como hijos de Dios. ¿Cuál debe ser la postura de los hijos de Dios hoy? ¿Cuál debe ser la postura sobre un creyente, sobre una familia, sobre una iglesia que está fundada sobre Jesucristo y su palabra? ¿Cuál debe ser esa postura ante toda la ideología de género? ¿Cuál debe ser esa postura ante todo ataque que estamos presentando hoy? Y le quiero hablar de 7 elementos básicos de lo que define qué creemos nosotros ante la ideología de género y todas sus variantes pecaminosas. En primer lugar, la iglesia de Cristo. No estoy hablando de alguien que diga que es la iglesia de Cristo y su doctrina sea contraria a la Biblia. No estoy hablando de alguien que dice que es la iglesia de Cristo y sus postulados no son de acuerdo a lo que Dios dice. Estoy hablando de la iglesia de Cristo. Tampoco estoy hablando de una denominación. Estoy hablando de un grupo de hombres y mujeres que han sido lavados por la sangre del Cordero, que viven en santidad, que proclaman su palabra y aman al prójimo, pero predican la palabra de salvación solamente en Cristo. Estoy hablando de esa iglesia. Solamente me voy a estar haciendo mención a esa iglesia, la iglesia genuina del Señor Jesús. En primer lugar, ¿qué creemos? Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que es la única infalible e inerrante regla de fe y de práctica para la vida y la esperanza cristiana. Lo voy a repetir. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que es la única infalible e inerrante regla de fe y práctica para la vida y la esperanza cristiana. Dice 2 a Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando Pablo le está haciendo mención a Timoteo en ese texto, es un joven que se encuentra en una ciudad donde hay gran perversión, gran influencia, ¿verdad? Diabólica, carnal y sexual también. Como sabemos que eran los griegos en el primer siglo, ¿verdad? Que su tendencia, ¿verdad? A la promiscuidad, a todas las variantes que iban en contra de la familia como Dios la instituyó. Y Pablo le está hablando a Timoteo en ese contexto de perdición, donde le está diciendo, recuerda que toda la escritura es inspirada por Dios. Hermanos, es increíble que hoy haya personas que usen la Biblia para defender la ideología de género y los postulados, ¿verdad? Que ella menciona. Es increíble que haya personas que hablen a nombre de Dios. Usted puede ver hoy en las redes sociales algunas personas que dicen, bueno, yo soy cristiano, yo soy gay y soy feliz porque Dios me hizo así, porque Dios me ama así. Y cuando alguien se para a decir que eso no es lo que dice la Biblia, ¿cuál será entonces su argumento? Su argumento será manipulación del lenguaje. Es un mensaje de odio, es un mensaje en contra del amor, en contra de la paz mundial, en contra de la felicidad del individuo. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que detrás de todas estas cosas hay muchos cristianos que están siendo callados hoy. En las redes sociales y en muchos otros lugares, cristianos que están teniendo más compromiso. Si digo esto contra las ideologías de género, puede ser entonces que sea atacado, puede ser entonces que pierda privilegio. Pero entendemos en primer lugar, hermano, que la Biblia debe ser nuestra base en todos nuestros aspectos, de lo que decimos, pero también de lo que creemos. ¿Por qué nosotros no aceptaremos jamás que una ley del hombre, que una constitución, que una proclama humana diga, a partir de ahora debes entender que ser homosexual es una bendición y debes creerlo y enseñárselo a tus hijos y debes proclamarlo a los demás? No, porque la Biblia está por encima de todo documento humano. Porque aquello que contradice la palabra de Dios es pecado, porque aquello que niega las verdades de Dios es pecado. Y es ahí donde el cristiano tiene que definir
Si su vida está fundada en lo que Dios dice, o sencillamente su vida estará manipulada por lo que el hombre dice o el hombre promueve. Recuerda, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? El hombre es pecador por naturaleza y la tendencia del hombre que está lejos de Dios hoy es hacer una ley a favor del aborto o aprobarla a favor del aborto, como en muchos lugares ya está hecho y está aprobado ya, como tristemente en nuestra nación ya está aprobado hace mucho tiempo. Pero nosotros entendemos que es la Biblia, hermano. El problema de confundirnos con que esto es lo que Dios dice y punto, con esto es lo que la religión dice y soy ciego a eso, es grande la diferencia. Aunque me tilden de muchos calificativos que en realidad no soy, si lo que estas ideologías promueven van contra lo que Dios dice, prefiero quedarme de parte de Dios. Y sé que eso va a traer consecuencias. Y si usted es hijo de Dios, estará dispuesto a enfrentar las consecuencias negativas por defender lo que Dios dice y no ser parte de lo que dice un mundo pecador. En segundo lugar, ¿cuál es nuestra postura bíblica en cuanto a la ideología de género y todas sus variantes pecaminosas? En segundo lugar, ¿qué es lo que enseñamos? Después de decir qué es lo que creemos, ahora, ¿qué es lo que enseñamos? Enseñamos por precepto y ejemplo la verdadera naturaleza y la santidad de la unión matrimonial, y como se nos revela en la Biblia, un hombre y una mujer. Génesis 1, 27, 28, Génesis 2, 24 y Efesios 5, del 21 al 33 nos va a hablar esto. Dice Génesis 1, 27: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En el mismo diseño de Dios estaba concebido un hombre y una mujer. ¿Sabe por qué creo que el matrimonio es maravilloso? ¿Por qué creo que el matrimonio es único? ¿Por qué creo que el matrimonio es una gran bendición y todo lo que ataque esto va contra Dios? Número uno, porque fue diseñado por Dios. La marca, ustedes sabemos que vivimos hoy en un mundo que va por la marca. ¿Cuál es la mejor marca? Si hablamos en la tecnología y hablamos de los celulares, algunos dirán iPhone será la mejor, el iPhone 12 Pro, el último. Otros dirán no, la Samsung, la Note 20, el Samsung S20. Otros dirán no, Xiaomi, Redmi, tantas marcas. Pero el matrimonio no tiene una marca humana. El matrimonio tiene una marca divina. Y escúchame, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios hará es perfecto. Aun cuando el hombre quiere manipular, diseñar o cambiar o rediseñar, ¿verdad?, los conceptos que Dios ha hecho. ¿Sabe por qué también creo que el matrimonio es una bendición? Porque estoy casado. Porque le doy gracias al Señor por mi matrimonio. No creo que mi matrimonio sea el perfecto, no creo que mi esposa y yo no tengamos errores, pero lo que sí creo es que Dios diseñó un hombre para una mujer, y eso no es un concepto filosófico, eso no es un concepto cultural, eso no es una idea patriarcal. El matrimonio es bendición, número uno, porque viene de Dios, número dos, porque todos aquellos que hemos sido, ¿verdad?, involucrados en ese gran regalo de Dios, entendemos de que no hay nada como eso. No es una preferencia sexual lo que yo estoy definiendo o defendiendo, es la preferencia que viene de Dios. Si tú me dices que por eso soy machista, tú entonces estás culpando o involucrando a Dios en ese concepto. Si tú me dices que por eso soy retrógrado, si tú me dices que por eso soy una mente cerrada, pues entonces te diré, acéptame de esa manera, porque esa mente que estoy desarrollando, esa idea que estoy defendiendo, es la idea que viene del cielo. Es la idea que da el Señor en su palabra. Por eso enseñamos como precepto el ejemplo, la verdadera naturaleza y la santidad de la unión matrimonial. Y algunos dicen, no, porque hay muchos matrimonios que se rompen hoy. No, porque hay muchos matrimonios hoy que se destruyen. Pero el hecho de que haya matrimonios que se destruyen no significa que entonces hay que probar con otro diseño. No significa que entonces porque algo se ha destruido, entonces nosotros vamos a pensar de que al ser destruido algo por el propio hombre, entonces el hombre debe diseñar otra vía de escape. Hermanos, es triste decirlo, pero hay algunos que están comenzando a dudar grandemente de que, bueno, si al final Dios nos ama a todos. Bueno, sí, está bien, pero es que uno está casado, pero si él no quiere estar casado, él quiere estar, miren, nosotros no estamos hablando en esta mañana en contra de la homosexualidad.
Nosotros estamos hablando en esta mañana a favor del matrimonio, a favor de lo que Dios ha diseñado, y todo aquello que vaya contra ese diseño de Dios es pecado, y nuestra tarea es declararlo, aunque algunos nos tilden que esto es un mensaje de odio, y en realidad no lo es. Yo creo que es un mensaje de amor, evitando la ira que puede venir sobre todos aquellos que no aceptan las verdades de Dios. Así que nosotros podemos ver, como dice Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. El mismo diseño divino nos mostraba a nosotros de cómo el hombre y la mujer serían complemento, de cómo el hombre y la mujer se necesitan, hermano. Mire, decir que el hombre y la mujer son iguales es una cuestión que usted debería analizar un poco mejor. ¿Por qué razón? Porque ningún médico, nadie que estudia la ciencia, la embriología, la biología, se atreve a decir por la ciencia hoy de que el hombre y la mujer son iguales. Tienen tantas y tantas diferencias, y eso es lo que nos hace único. Que yo sea diferente a mi esposa no me hace mejor que ella, no me hace más importante que ella, la hace a ella única y a mí me hace único. Porque yo fui creado, ¿verdad?, para agradar a Dios, para vivir en santidad, pero también para, como esposo de ella, amarla, cuidarla, protegerla. Pero eso también me enseña a mí que ella fue creada, aunque en algunas áreas ella sea diferente a mí, quizás en algunas áreas físicas sea más débil, en otras áreas, ¿verdad?, en cómo ver las cosas, en cómo analizar algunos puntos de vista. Usted y yo sabemos, todos aquellos que estamos casados sabemos que nuestras esposas son una gran bendición. Ellas se dan cuenta de cosas que tú y yo no nos damos cuenta. Y eso no me hace a mí inferior o mayor que ella. Entonces, cuando nosotros hablamos del matrimonio, sí es cierto, y escuche esto, sí es cierto que algunos postulados, y escuchen cómo lo voy a decir, algunos postulados que esta manipulación feminista, ellos promueven algunas de sus ideas, son reales. ¿Cuáles son algunas de esas ideas? Bueno, de que sí es cierto que hay hombres que maltratan a sus mujeres, y nosotros estamos en contra de eso, porque cuando el hombre maltrata a su mujer, está violando el principio que Dios estableció del amor matrimonial, como Efesios 5 del 21 al 33. No lo voy a leer todo, pero nos habla: las casadas están sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué es lo que estamos viendo en este pasaje? Que cuando se habla del hombre, no solo es amoroso, no solo es respetuoso, sino que también es cariñoso y protector de su mujer. Y que usted y yo, como hombre, en algún momento podemos haber fallado en eso, es probable. Es probable que en algún momento nosotros hayamos dicho, ¿verdad?, o hecho alguna cosa que han herido a nuestras mujeres. Pero estamos en contra de ese maltrato de un esposo a una esposa. ¿Por qué razón? Porque eso no es lo que promueve la idea del matrimonio, de que como Cristo amó a su iglesia, dice que se entregó a sí mismo por ella, dice: así ustedes, hombres, amen a sus mujeres. ¿Que estamos a favor del maltrato? No. ¿Que estamos en contra de la violación a las mujeres? Claro que estamos en contra. Claro que estamos en contra del abuso infantil, del abuso a las niñas, pero también estamos en contra del abuso a los niños. También estamos en contra de que, aunque sean menores las estadísticas, algunos dicen no, que los hombres maltratan a las mujeres. Bueno, aunque no se vea mucho, también hay mujercitas por ahí que maltratan a sus esposos. ¿Y a dónde ha llegado esta sociedad? Que si una mujer llega hoy ante la ley y dice: mi esposo me está maltratando, ese hombre va preso. Pero si llega un esposo ante la ley y le dice: no, mi esposa me está dando golpes, se ríen de él en su cara y se vaya para allá y domine su casa. ¿A dónde está llegando nuestra sociedad hoy? Nosotros estamos en contra, hermanos. Estamos en contra de aquellos abusadores. Pero para eso hay una ley que al maltratador, que al violador, que al abusador lo juzgará. Por eso es que nosotros enseñamos que el matrimonio es algo sagrado que viene de Dios y a la vez debe ser algo promovido. No solo porque yo lo vivo y es una bendición, porque algunos dicen: no, pero a mí no me gusta. ¿Quién dijo que si no me gustan las mujeres, yo tengo que estar con una mujer? Eso lo haces tú. Bueno, lo que podemos decir es que por consecuencias del pecado, esta sociedad ha cambiado o está cambiando todos los parámetros. Y usted y yo como iglesia no podemos quedar callados. Yo no vengo a hablar de un mensaje que le agrada a la sociedad. Yo vengo a hablar del mensaje que Dios dice, y si te agrada o no te agrada, ya esas serán tus consecuencias de cómo lo tomarás. Número 3, ¿cuál es nuestra postura bíblica frente a la ideología de género?
En tercer lugar, y escúchenme este punto porque es uno de los más delicados, protegemos a nuestros hijos y familia de toda enseñanza contraria a las verdades de Dios. Lo vuelvo a repetir. Protegemos a nuestros hijos y familia de toda enseñanza contraria a las verdades de Dios. Quiero hablar de 3 pasajes, Deuteronomio 6, 4 al 9, después Josué 24, 15 y en último lugar, en este punto, Proverbios 22, 6. Y después quiero desarrollar algunas ideas. Deuteronomio 6, 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El Shema Israel o el Oye Israel era tan importante para un judío que cuando se levantaba en la mañana esa era la primera oración que hacía, y cuando iba en la noche a dormir con su familia esa era su última oración. Era: oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Y después decía: y ahora escucha familia. Hermano, la familia es nuestra responsabilidad proteger nuestros hijos. Es increíble cómo la sociedad hoy ha dado sus hijos a las escuelas, ha dado sus hijos a los educadores, y usted y yo somos los máximos responsables de lo que nuestros hijos escuchan, miran, aprenden y reproducen. Cuando el Señor está hablando a Israel sobre cuál era su comportamiento, decía: entiende que en primer lugar vas a amar a Dios con todo lo que eres, y ese amor a Dios con todo lo que eres se lo vas a repetir. La palabra repetir en hebreo trae una idea de inculcar, trae la idea de constantemente, como mismo el artesano está trabajando, ¿verdad?, en el barro, o está trabajando la piedra o la madera, y empieza a pulir, a pulir, a pulir, a pulir. Es un trabajo, que lleva constancia. Ay, mis hermanos. Y una de las propuestas que ya está aprobada en muchos países, y en el nuestro se quiere hacer, es que ahora yo no le puedo decir a mi hijo si él quiere ser hembra o varón. Yo no le puedo decir que eso está bien o está mal. ¿Sabes qué? Yo tengo una niña de 2 años. Va a cumplir los 2 años. Y mi esposa y yo constantemente, como todos los padres, o la gran mayoría creo yo, estamos corrigiéndola. Porque ella no sabe. Ella no ha vivido nada. Ella necesita que nosotros la estemos educando. Aunque a veces ella forme sus pataletas, ¿verdad? Aunque a veces ella forme sus perretas en el suelo o lo que sea. Aunque gracias a Dios ella no es de mucho eso. No tanto. Y cuando yo veo a mi niña, y mi niña quiere coger una tijera, que a veces la soltamos en la casa y ella está correteando, y se nos olvida, a mi esposa y a mí se nos olvida, y hay una tijera, un cuchillo al cual ella le puede llegar, y ella lo quiere coger, ¿verdad? A veces sí lo coge porque no nos hemos dado cuenta, y cuando se lo ha quitado de la mano, ¿por qué se lo quito? Porque se puede dañar. Ahora, ¿por qué eso no se me juzga? No, porque yo soy el padre y estoy velando por su vida. Y aunque ella empiece a llorar y a derramar lágrimas, ella no se va a morir por lloro. No está demostrado científicamente que eso va a ocurrir. ¿Usted se imagina que venga alguien y me diga: oye papá, eso es abusivo, dele la tijera, que ella decida lo que quiera hacer, que ella decida lo que quiera tomar, que ella decida cómo quiera comportarse? No. Usted no se meta, porque con mis hijos yo soy el responsable, en mis hijos y en mi familia. Hay un eslogan, y Dios permitiera que ese eslogan los cristianos cubanos nos hiciéramos parte de él, que dice: con mis hijos no te metas. Ese eslogan se ha movido por muchas iglesias y muchos lugares en Latinoamérica. ¿Por qué razón? Porque yo soy el responsable de decirle a mi hijo: eso está bien o eso está mal. Delante de Dios y delante de la sociedad, yo soy quien cuida de ellos. ¿Quién va a amar más que a tus hijos que tú? La maestra te lo puede amar, te lo puede enseñar, pero la maestra se tiene que ir a su casa. El gobierno te lo puede amar, te lo puede enseñar, pero el gobierno no es el responsable de tus hijos. Tú y yo somos los responsables de nuestros hijos. Nuestro gobierno está puesto para impartir justicia, autoridad y velar por la paz de sus ciudadanos, pero no para enseñarle a mi hija de 2 años, de 5 años, que ella no sabe. ¿Cuántos no se enfrentan al problema de que los niños, yo no sé por qué, si eso tiene algo científico o no, estoy casi seguro que no, pero cómo ellos tienen un imán para ponerse los zapatos al revés? La niña nuestra, cuando tiene unos zapatos, ella por ella misma siempre se los pone al revés. Yo no sé si es que al tener las curvaturas, yo no sé qué explicación es.
Pero ¿por qué ella decide ponérselos al revés? Entonces yo le digo, no, que ella decida lo que ella quiera. No, llegará un día en que ella tendrá que tomar decisiones. Llegará un día que tiene responsabilidad incluso ante la ley. De cuando ella sea mayor de edad, a sus 18 años, ya es responsable. Ya si un joven comete algún delito después de la mayoría de edad, de algunos lugares 18, 21 años, después de la mayoría de edad, ya no va a una prisión de menores, ya va al centro correccional de mayores. ¿Por qué razón? Porque ante la ley es responsable. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que un niño de 5, 6, 7, 10 años tiene que decidir si es varón o si es hembra? No lo voy a permitir. Porque soy responsable. No solo porque los amo con mi vida, sino porque Dios me ha dado esa responsabilidad. Que yo tengo que enseñarle a ellos que es un hombre y que es una mujer. Que aunque la gente diga que es un concepto, un concepto ideológico, que es un concepto machista, mi niña tiene que ver en mí cómo un hombre trata a una mujer. Las estadísticas son alarmantes cuando vemos personas que están involucradas en tipo de actos homosexuales, como una gran mayoría, hermano. Estoy hablando de estadísticas que algunos médicos mencionan, estadísticas incluso, fortalezas en el área académica lo han mencionado, y simplemente dicen cómo muchas de estas familias o muchas de estas personas que se involucran en relaciones homosexuales han tenido una familia disfuncional. Un gran número de ellos han visto una mamá golpeada, un papá abusivo, un papá ausente. Han sido abusados ellos también. ¿Y sabe lo que está haciendo el mundo? Nosotros no estamos avalando porque esas cosas están bien. Nosotros no estamos defendiendo eso. Pero porque esas cosas hayan ocurrido, nosotros entendemos que Cristo es la solución para nuestros hijos. Que Cristo es la solución para un corazón roto. Que donde hay un adolescente de 18 años que fue abusado, claro que por la ley, ese abuso que ese hombre hizo con ese adolescente debe pagar ante la ley y ante la justicia. Yo no estoy diciendo que eso está bien. Yo no estoy diciendo que porque ese adolescente haya sido maltratado, ahora él tiene que amar a una mujer, aunque no le hayan hecho amar a una mujer. Aunque los patrones femeninos fueron mal inducidos en su vida, los patrones masculinos fueron tergiversados en su vida. Pero yo te estoy diciendo que pecado no se soluciona con pecado. Yo te estoy diciendo que un corazón roto no se soluciona con más pecado. Yo te estoy diciendo que cuando Cristo llega rompe cadenas, que cuando Cristo llega convierte el alma, convierte el corazón. Algunos han dicho, no, es que el niño nació homosexual. No se nace homosexual, eso no está demostrado. Y escúchame, y jamás estará demostrado. Porque usted desde que nace, desde que es concebido, los mismos médicos lo han declarado, desde su propia concepción, ya usted o es varón o es hembra. Aunque se vea después a las 7 semanas, que es donde se define, ya usted es lo que Dios le permitió ser. Y ahora el problema con el ataque a nuestros hijos es que ya eso está en procedimiento, hermanos. Yo no estoy hablando de una falacia o algo que me estoy inventando. Ya eso, cuando analizamos nuestros vecinos, nuestros países vecinos, nos vamos a dar cuenta que ya eso está trayendo muchos problemas. Cuando el niño llega a casa y dice, hoy me enseñaron que yo puedo ser también una niña. Hoy quiero vestirme de niña, mamá. Y leyes que ahora si usted le levanta la mano a su hijo, entonces usted es abusador. Fíjense a dónde está llegando nuestra sociedad. Dice Josué 24:15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Me encanta esta frase. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabemos el contexto de ese pasaje? Era un momento de decisiones, pero yo creo que hoy nos encontramos en la misma situación, con las mismas condiciones. Hay mucha familia que está diciendo, no, que el niño escoja lo que quiere ser. No. Él tendrá un día, la mayoría de edad, y él escogerá mientras yo soy el responsable. No solo de lo que él escoge, sino de lo que no escoge, y de enseñarle cómo debería escoger. Por eso es que tengo una gran responsabilidad ante Dios y ante la sociedad. Y Josué, en medio de todo eso, él dijo, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Hermanos, todos aquellos que hemos sido rescatados por Jesucristo, tenemos una gran premisa en nuestras vidas. Nuestro mayor anhelo en cuanto a nuestros hijos es que ellos puedan servir al Señor. Pero si yo no abro mis ojos y miro un poco más adelante
y me doy cuenta que lo que quieren es adoctrinarme a mis hijos, que lo que quieren es cambiar el pensamiento de mis hijos. Usted y yo sabemos que en nuestro sistema de enseñanza siempre ha estado la idea de que la evolución, el hombre viene del mono, y todos los que fuimos cristianos desde pequeños y nos enseñaban eso, pero en la iglesia se nos estaba enseñando, nuestros padres o la familia que teníamos, nos enseñaban que nosotros éramos creación de Dios. Cuando escuchábamos esa enseñanza de que el hombre es creación del mono, evidentemente o entraba en conflicto o sabíamos que era una enseñanza ya previsto, ¿verdad?, por los padres o maestros, que era contraria a la Biblia. Entonces, ¿qué hicieron muchos de los padres? Mira, cuando te pregunten ¿de dónde salió el hombre?, tú siempre vas a decir que el hombre salió de Dios. Ahora, si te preguntan de acuerdo a lo estudiado, tú dices que el libro de historia de ese grado dice que el hombre salió del mono. Pero esa es la enseñanza de ese libro, no de lo que Dios dice, porque no podemos enseñar a nuestros hijos desde pequeños que nieguen por quedar bien en una prueba, en una nota, lo que Dios dice. Según el libro, según lo que la maestra dijo, según lo que se enseñó, bueno, dice el libro de esta manera. ¿Y qué va a pasar cuando entonces le digan a nuestros hijos que si en casa tu mamá o tu papá te dicen que tú no puedes ser lo que tú quieras ser, que tienes que decirlo a las autoridades, y ellos tomarán cuenta por eso? ¿Qué pasa cuando nuestros niños, que siempre están siendo tutoriados por nosotros y deben ser tutoriados por nosotros, nos digan: papá, yo me autopercibo que yo soy un varoncito? Y tú dices: no. ¿Cuánto no hemos corregido a los niños, verdad, cuando están creciendo, que el varoncito empieza a jugar y quiere ponerse como ve a mamá, ponerse delantal y eso? Y no es que uno dice que el niño te va a salir homosexual, sino que uno dice: no, yo tengo que modelarle para que él entienda, ¿verdad?, de que los roles femeninos no es que el hombre no se pone un delantal también, no es eso, porque eso sí sería una idea machista. Pero yo le tengo que enseñar a mi pequeña o a mi pequeño, ¿verdad?, cómo se comporta el hombre, cómo camina el hombre. Y no es porque la sociedad tiene que influenciar el machismo en él, es porque eso es lo que necesita un adolescente, es lo que necesita un niño que está siendo formado, que está siendo educado. Imagínense si nosotros tratando de educar bien a nuestros niños, a los nietos, tratando de modular las verdades de Dios en ellos, es difícil. Imagínense cuando se vuelve oficial la manipulación y la tergiversación en la mente de nuestros niños. Hermanos, que el Señor nos ayude a defender nuestros hijos. El Señor nos ayude a proteger nuestros hijos. Mire lo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Está claro que Salomón, cuando está haciendo esta declaración en los Proverbios, el camino que se está hablando aquí por el contexto es el camino de Dios. Pero ¿qué pasa cuando instruyes al niño desde pequeño en un camino que va contra Dios? Se continuará en él. Usted se ha dado cuenta, hermano, que la ideología de género no solo está atacando el ente principal de Dios, que es la familia, sino la parte de la familia más vulnerable, que son los hijos. Nuestros hijos son cambiantes. Todos los padres que tienen hijos adolescentes saben que su niño se levanta en la mañana, no quiere hablarle a nadie, no quiere darle un abrazo a nadie, y está así porque está adoleciendo, está sufriendo una secuencia innumerable de cambios hormonales en su vida constante. Ahora, padres, hay promesas para los hijos de Dios. Tenemos promesas. Esto no es un mensaje de alármate que el mundo se está acabando. No, ya el mundo se está acabando hace tiempo, porque todavía no hemos llegado al fin. Pero es un mensaje de, por una parte, debemos seguir tomando con mucha seriedad la corrección, y por otra parte, debemos seguir tomando con mucha seriedad el problema que estamos enfrentando. Yo soy el responsable de que Ali Esther, de que mi hija crezca amando a Dios. Ahora, yo no voy a abrirle la cabeza y le voy a meter ese amor a Dios. Yo simplemente tengo que modelarle a ella con mis palabras, con mi corrección, porque de vez en cuando llevará su nalgadita, aunque en algunos lugares eso es prohibido, en la calle. No se le puede ni levantar la mano al muchacho porque eso es abuso infantil. Claro que nosotros estamos en contra del abuso infantil, pero también nosotros sabemos que hay veces que las palabras no son suficientes y la nalgada habla por sí sola. Yo soy el responsable, usted padre es el responsable de que su hija, de que sus hijos crezcan, de que nuestros hijos crezcan sabiendo lo que Dios dice y su palabra, sabiendo lo que Dios enseña en su palabra, aun cuando hay muchas voces enseñando lo contrario. Hay promesas para nuestros hijos.
Hay promesas para la iglesia de que a pesar de que el mundo se está viniendo abajo con todas estas ideologías, Dios sigue en su trono. Dios sigue siendo poderoso. En cuarto lugar, ¿cuál es nuestra postura bíblica frente a la ideología de género y sus variantes pecaminosas? Rechazamos los intentos de aquellos que buscan justificar la ideología de género y todas sus variantes pecaminosas y promoverla como un estilo de vida, ya que esto no agrada a Dios. Se puede hacer constitucional, se puede hacer la voz de un pueblo, la voz de una nación, la voz del universo. No estamos de acuerdo con el matrimonio, dirían ellos, y aún así seguiremos diciendo lo mismo. Estamos en contra por lo que Dios dice, por lo que la Biblia enseña, o incluso por lo que la ciencia declara en cuanto a que la homosexualidad y todas esas variantes y todas estas manifestaciones como el aborto, como el matrimonio homosexual, como lo transgénero, todo eso es pecado, hermano. Y hay algunos que ya para decir esto lo están diciendo bajito. El decir no, porque bueno, eso es pecado, es pecado, pero usted no se ha dado cuenta cómo hay muchos cantantes hoy que se le han hecho entrevistas sobre ese tema y cómo te hablan de cualquier otra cosa y desvían. Porque hay muchos que están más comprometidos ya con este mundo. Hay muchos que saben que si se empiezan a hablar de estos temas, van a perder seguidores. Pero mire lo que dice Isaías 5:20, cientos y cientos de años antes de que Jesucristo llegara, ¿verdad? Dice Isaías 5:20, hay de a lo que lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso que se estaba cumpliendo en el tiempo de Isaías, se sigue cumpliendo hoy. ¿Qué es lo que le están diciendo a las cosas malas que son buenas? No, si decides ser hombre, está bien. Si decides ser mujer, está bien. Esa autopercepción. Miren a dónde está llegando. Recuerden que el pecado desemboca más pecado. Si Cristo no llega a esa familia, a esa vida, ¿verdad? A esa generación, a esa nación donde se está desenfrenando el pecado, ¿dónde termina la historia del pecado? En destrucción total. ¿Saben qué? Que al comienzo, incluso en los 80, en los 70 o incluso un poco antes, cuando se empieza a proclamar las primeras olas, lo que se denomina como las olas del feminismo, se va a decir que la mujer que quería, o en su gran mayoría, el voto. Es decir, que parte de sus manifestaciones es porque ellas simplemente querían un poder electoral. Ellas querían también elegir un presidente. ¿Sabe a dónde terminó hoy? Que ya ha aparecido por las redes sociales algunas personas que se autoperciben animales. No, es que yo me autopercibo una cebra, un perrito. Salió hace unos meses un señor en Europa que él se autopercibía como una niña de 5 años. Y ya es una niña de 5 años. Bueno, decía un prominente defensor de la familia, decía, hace mucho tiempo que yo estoy tratando de autopercibirme con la billetera de Bill Gates. Me autopercibo, soy Bill Gates, tengo su billetera, dice, pero no lo he logrado. ¿Sabe que Miguel Núñez, en un libro que recomiendo muchísimo, se llama Revolución Sexual, que es un libro de su esposa, Katia Sheraldi, con Miguel Núñez, estos dos hermanos, ¿verdad? Estos siervos de Dios, ellos en este libro de Revolución Sexual plantean todos estos fenómenos y ellos incluso mencionan el ejemplo de aquella mujer que se consideraba la hija de Salvador Alí, se consideraba la hija de él, y ella lo autopercibía. ¿Qué hizo entonces la ciencia? Análisis ADN. Mire, señora, usted no es la hija de este señor, no lo es. Y se da cuenta cómo este mundo es hipócrita. Cómo este mundo tomará de la ciencia lo que le conviene y la echará a un lado cuando no le conviene. Cómo esa mujer se autopercibió la hija de este personaje famoso. Y le dijeron, la ciencia demuestra que tú no eres hija de él. Ah, pero si hoy un muchacho se autopercibe que es mujer, o un anciano, o una persona mayor se autopercibe que es una niña, entonces déjalo entrar al baño de las niñas. No sabemos qué pasará allí cuando esa persona esté allí. Hermanos, no solo la Biblia, no solo la ciencia, la misma naturaleza demuestra de que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Recuerda, hace unos meses salió la noticia de este hombre en las peleas profesionales, que él se concebía como una mujer y comenzó a pelear su primera pelea en el sector femenino. Dijo la muchacha que fue golpeada, la rival de este hombre, que él se autopercibía como mujer y empezó a pelear en estas peleas profesionales.
Dice la mujer que fue golpeada en los primeros 15, 30 segundos de la pelea, empezó a chorrear sangre. Dice, pensaba que me estaban dando con una maceta de hierro. Estoy parafraseando lo que ella dijo. Porque un hombre, aunque yo no creo que hay cambio de sexo, de hecho no existe científicamente el cambio de sexo, que un hombre se automutile, ¿verdad? O que una mujer se automutile o el hombre se ponga seno, eso no es un cambio de sexo, eso es una alteración, ¿verdad? A lo que es natural, porque aunque el hombre se corte, se automutile y haga todas las operaciones y todas las estéticas, sus genes, su genotipo seguirá gritando por alguna vía, eres hombre, Dios te hizo hombre, eres hombre, Dios te hizo hombre, eso no es una maldición. Pero nosotros estamos viendo hoy que hay muchos que a lo malo están llamando bueno y que a lo bueno están llamando malo. Y nos vamos a dar cuenta, hermano, que la iglesia sigue rechazando aquello que va contra Dios. Mire lo que dice Romanos 1, 26, 27. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hermano, porque yo declare que todas estas variantes de la ideología de género, de estas perversiones sexuales son pecado, yo no estoy promoviendo, ¿verdad?, el odio contra estas masas. Pero lo que sí estoy declarando es que hay muchas voces que no pueden hablar hoy. Es interesante un dato que escuché hace algún tiempo, de que todas las guerras combinadas del mundo, todas las existidas, Primera, Segunda Guerra Mundial y todas las guerras combinadas del mundo, no se acercan a la cantidad de muertes que han existido y existen hoy por abortos. Y me dolía el corazón como en Argentina, hace unos 3 meses atrás, las mujeres llorando, vencimos, podemos abortar. ¿Cómo me van a decir que cuando hablo lo que Dios dice es un mensaje de odio? Y cuando muchas de estas manifestaciones, aquellas mujeres llorando porque ahora eran libres de poder matar a una criatura. En estos días le decía a una familia, que ellos no son creyentes, pero viven aquí frente a nuestra iglesia, que tienen un niño hermoso de 1 año. Y le decía a ellos, venía para acá, para el templo, y ellos estaban ahí jugando con el niño, la mamá, la abuela, la tía, así, parientes cercanos. Y ellos decían, este niño es una bendición. Y les hice una pregunta con todo propósito. ¿Ustedes se imaginan que ese niño, y le dije a la mamá, tú hubieses decidido abortarlo? ¿Tú te imaginas que ahora mismo esta gran bendición que tienes ese niño de 1 año corriendo, 9 meses o 1 año atrás, o poco más de 1 año atrás, tú hubieses decidido abortarlo? Ellas se quedaron paralizadas. Le dije, eso es lo que está pasando hoy. Que hay muchos que si por un momento pudieran poner una pausa en la historia y darle al corredor del tiempo y ver en el tiempo esa vida, entonces se darían cuenta que no hay ninguna causal, que no hay ninguna forma en que pueda permitirnos a nosotros, hermanos, que la ideología de género y sus variantes son positivas. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En pocas palabras, lo que Pablo le está diciendo a los romanos es, no tomen la forma de este mundo. No se adapten como el agua que no tiene forma, pero toma la forma del recipiente donde se echa. Hay muchos cristianos que si ven que la mayoría está diciendo no, el aborto es bueno, no, o el matrimonio, que la gente escoja lo que quiere escoger. Si tú escoges cómo comerte un plato de comida, que la gente escoja su sexo, no, porque un plato de comida, si te hace daño, te llevará a la letrina y ahí se termina todo, una indigestión. Pero si tú decides ir contra los principios que Dios determina, contra los principios que Dios establece y que son bendición, tú terminarás en el infierno. ¿Te das cuenta que no estamos hablando de una simple decisión? Por eso es que nosotros, en quinto lugar, predicamos las buenas nuevas de salvación en Jesucristo, con amor y compasión a todos los pecadores. Nuestro mensaje no es de odio. Por eso decimos, predicamos las buenas nuevas de salvación en Jesucristo, con amor y compasión a todos los pecadores, incluyendo a aquellos que están atrapados, en actividades sexuales ilícitas que van contra la voluntad de Dios. ¿Por qué decimos esto?
Porque algunos creen que porque nosotros estamos hablando en contra de aquello que que está fundado en contra de los principios de Dios, como la homosexualidad, aborto, todas estas ideas, la comunidad LGBTI, su agenda, todo esto, algunos dicen, no, porque es un mensaje de odio. No, porque ustedes nada más señalan a los homosexuales. Miren, es cierto, escuchen bien, es cierto que dentro de las congregaciones, es triste decirlo, pero pueden haber personas homófobas, es cierto. Pero porque hayan algunas personas que le tienen odio a los homosexuales dentro de las congregaciones, eso no significa que la iglesia de Cristo, que ha sido lavada, comprada por la sangre del Cordero, que entiende la verdad de Dios y que entiende que la predicación del Evangelio es a toda criatura, esa no es la regla. Son algunas excepciones y que están mal. ¿Por qué hablamos de la homosexualidad que es pecado? Porque ese es el tema, Señor mío, que estamos debatiendo. Como también debatimos en otro tema que los ladrones son pecadores y tienen que arrepentirse. Que los mentirosos son personas que niegan las verdades del Señor y tienen que arrepentirse. Miren lo que dice Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos, ¿dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. En primer lugar, que la predicación del Evangelio es a toda criatura. Yo no decido si le predico al homosexual, o si le predico al ladrón, o si le predico al mujeriego, o si le predico al heterosexual que es mentiroso. Yo no decido a quién predicarle, yo simplemente le predico la palabra a todo aquel que está necesitado. Y es Dios quien hace la obra. Ahora, nosotros entendemos que la verdad de amar al prójimo es la segunda parte que solo es posible cumpliendo la primera, amando a Dios. Mira lo que dice Marcos 12:30 al 31. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Si nosotros hablamos de la ideología de género, de la comunidad LGBTI y todas sus agendas pecaminosas y perversas, y lo decimos con todas las palabras, y lo decimos de esta manera, es por amor. Es porque de aquí a 120 años, si tú persistes en esas agendas, y si tú persistes en ese tipo de pensamiento, y persistes en ese tipo de vida, te estarás arrepintiendo por la eternidad. Hoy hay posibilidad de perdón, pero dentro de 120 años no lo va a haber. Porque estarás en la presencia de Dios o en un lugar de condenación. Así que nosotros, por esta idea, predicamos las buenas nuevas de salvación en Cristo. En sexto lugar, compartimos que la Biblia enseña claramente que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios, cualquier pecador, cualquier pecador, incluyendo el homosexual o todo lo que se varía ahí en esa agenda, puede ser lavado, santificado y justificado. Este mensaje yo creo que incluso debería ser para los cristianos hoy. No solo para aquel pecador, sino para los cristianos hoy. ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia de los Corintios había un grupo que eran homosexuales, que habían sido ya lavados por Jesucristo. Por si tú crees o si tú piensas que un homosexual no puede cambiar, que una persona que le gusta el mismo sexo, Dios no lo puede cambiar. Mire lo que dice primero los Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredan al reino de Dios? Es una pregunta. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Miren que la lista no está atacando al homosexual, sino que está hablando de los pecadores, y entre ellos lo define también. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Como mismo digo que la homosexualidad es pecado, también digo que el adulterio es pecado. Dice, ni los adúlteros, ni los afeminados. Y la palabra Y para afeminados son los suaves al tacto, aquellos que pudieran tener tendencias a la homosexualidad, ¿verdad? Dice, ni los que se echan con varones. Algunos creen que está hablando de aquellos homosexuales, tanto pasivos como activos, pero igual aquellos que niegan la verdad del sexo varonil, la verdad del matrimonio. Dicen, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, porque sigue la lista, ellos no son el eje. Dice, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y aquí es donde viene. ¿Recuerda todo lo que están en esa lista? Quizás a nuestro oído resaltan los afeminados y los que se echan con varones. Resalta porque es el tema que estamos hablando, pero hay muchos otros allí. Dice el verso 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
aunque te estén diciendo que tú no puedes cambiar tu actitud homosexual, te puedo decir en esta mañana que Cristo sí puede cambiar. Cuando hay alguien que está haciendo algo mal y es pecado, nuestra tarea es decirle: Dios te puede cambiar y sacar de ahí. ¿Qué es lo que está diciendo la ideología de género? Si tú le dices a un homosexual que él tiene que cambiar y salir de ahí, tú estás dando un mensaje de odio, tú no te estás privando su libertad, tú estás privando sus deseos. ¿Se da cuenta cómo la manipulación del lenguaje está diciendo que un tipo de pecado ahora es una prioridad? Pero Pablo mismo declaró que por el poder de Jesucristo, ¿verdad?, por la obra del Espíritu Santo, había gente en los Corintios que habían sido adúlteros y habían sido sacados de ese estilo de vida, que habían sido mentirosos y habían sido sacados de ese estilo de vida, pero que habían también ahí hombres que habían sido homosexuales y Dios también le había sacado ese estilo de vida. Y 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermano, cuando alguien llega a Cristo, el problema es que muchas de estas personas no quieren llegar a Cristo. Y aún los que han llegado, he escuchado testimonio y he visto incluso testimonio de ex homosexuales, ex transgénero, todo este tipo de personas que estuvo involucrado en ese tipo de vida, y ellos mismos lo dicen con lágrimas en los ojos: Dios me sacó de allí, pero mientras estuve allí era un esclavo del pecado. No es que yo era feliz, yo podía reír por fuera, pero por dentro me consumía. ¿Sabe por qué? Porque el hombre que no tiene a Dios, en el tipo de vida que se encuentre, pecaminosa, perdida, ¿verdad?, y completamente separada de Dios, esa persona, de una manera u otra, aunque haya una felicidad pasajera, siempre habrá una necesidad espiritual. Porque nosotros no fuimos ni creados para morir, ni fuimos creados para vivir sin Dios. Por eso que cuando el hombre se enfrenta a la muerte o a la enfermedad, el hombre muchas veces tiende a pensar en Dios. Cuando el hombre se enfrenta a la ausencia de Dios, se enfrenta a un estilo de vida que rechaza a Dios, siempre estará incompleto, porque eso niega nuestro propósito en la vida, que fuimos creados para vivir para Dios y para vivir con Dios. Y por último, quiero resumir la esencia de lo que creemos, de lo que vivimos, de lo que enseñamos y de lo que somos la iglesia de Cristo. Vivimos para glorificar a Dios, para edificar la iglesia y para testificar de Cristo y su santa palabra al mundo. Si alguna de estas variantes que están hoy o las que vienen después niegan lo que Dios dice, entonces está mal. Mire lo que dice 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Estamos glorificando al Señor en lo que decimos, en lo que pensamos, en lo que hacemos, en lo que somos? Esa es parte de nuestra esencia. Dice el siguiente texto que está en Efesios 4:11-13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo que nos enseña esa palabra, que es Dios mismo el que ha dado dones, ¿verdad?, ha dado talento a su iglesia para edificarnos unos a otros. Pero hay de aquellos que están empezando a temblar sus rodillas. Se los digo hoy, y gracias al Señor que vivimos en paz. Pero ¿qué pasaría mañana si por causa de defender lo que Dios dice, tú y yo enfrentáramos consecuencias nefastas? ¿Sabe qué? Yo creo que el cristiano que está agarrado de Cristo seguirá siendo fiel. Pero aquel que está en duda, aquel que es como que cualquier viento de doctrina se lo lleva, aquel que no está definido en quién está su fe, es el que va entonces a negar lo que Dios dice por los privilegios de este mundo. Pero ¿sabe qué? El diablo presenta y vende barato, pero cobra caro, porque incluso el mismo diablo va a terminar en el lago de fuego y azufre. Y por último, termino con incluso el texto que leí al principio de Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 4:1-2. Te encarezco, te pongo cara a cara, dijo Pablo, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Esto era una encomienda de peso, que juzgará a los vivos
y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. No que prediques lo que proclama la palabra de los hombres, las constituciones de los hombres, sino que prediques la palabra, que insistas en ella a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, saca del error, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Quisiera hacer un llamado, en primer lugar, a aquel que no tiene a Jesucristo. Y solo lo haré con este tipo de pregunta. ¿Quieres ser libre de ese estilo de pecado? ¿Quieres ser libre de eso que tanto agobia tu vida? Jesucristo es el único Salvador. Pero también te quiero decir que si tú dices, no, a mí no me interesa eso que estás diciendo, también te puedo decir que Jesucristo es tu Salvador. Y es el único que puede cambiar esa esencia de pecado en ti. Solo en Cristo hay salvación y mañana puede ser tarde. Quiero terminar haciendo este llamado a la iglesia. Iglesia, la persecución está a las puertas. El ataque demoníaco ya está siendo desarrollado. Pero tengamos paz, porque con Cristo podemos vencer. Tengamos paz porque junto a Cristo y agarrados de Cristo podemos seguir defendiendo su palabra y su verdad. Si un día nos toca decidir, que esa decisión esté siendo tomada desde hoy, porque el Señor nos enseña que los tiempos no mejorarán, sino que van a empeorar. Y la iglesia de Cristo es la que tiene que definir: yo y mi casa vamos a servir al Señor. Otros antes de nosotros recibieron persecuciones, recibieron latigazo, incluso pagaron con la vida. Nos toca a nosotros hoy decir: nuestra postura como iglesia de Cristo está definida, está clara y está proclamada. Señor, ayúdanos a serte fieles ante todas estas falsas y mentirosas ideologías. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos en tus manos. Tu palabra ha sido expuesta. Nuestras vidas están conquistadas por ella. Ayúdanos no solo a proclamarla, sino a vivirlas. Perdona nuestras faltas, pues nosotros también, de una manera u otra, estuvimos perdidos en este mundo, pero nos rescataste por medio de Cristo, nos diste paz, nos diste vida eterna por medio de Cristo. Mas hoy hay muchas personas involucradas en estos pecados y promoviendo y defendiéndolo. Por eso no nos llama la atención, por eso es que decimos: Señor, gracias porque tú nunca nos has dejado, y nos da fuerza, nos da nueva fuerza para seguir predicando tu palabra a pesar de todas estas ideas pecaminosas. Estamos en tus manos y ayúdanos como iglesia a seguir fieles por medio de Cristo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Y al igual que Josué, nosotros queremos decirte: Señor, ayúdanos, porque yo y mi casa, yo y mi familia, yo y mis hijos queremos servirte a ti. En un mundo perdido, queremos mostrarle al mundo que tú sigues siendo y seguirás siendo la única salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén.